Muy buenas tardes, tutor. Mi nombre es André Felipe Pompón Franco, estudiante de zootecnia y en este caso estudiante de biología molecular del grupo 301-7633 de Popayán, Cauca. En este caso, pues en este video voy a explicar sobre lo que pasó dentro de los montajes que se realizaron en la casa dentro de los tres montajes, y en este video solamente voy a explicar las lo que pide la guía, pues que son las preguntas. Eh, Aparte de eso, en un Word, para que quede claro, voy a colocar las evidencias fotográficas y pues ya escribir sobre las preguntas y asimismo anexar el link de este video. Mm, bueno, entonces eh, voy a leer un poco sobre la guía. Dice, eh, se debe hablar sobre los cambios observados en los mismos con el respectivo análisis de lo ocurrido. Bueno, entonces se realizaron tres montajes, uno con tres vasos donde cada vaso debería llevar un pedazo de zanahoria, donde tendría que durante un tiempo mirar cuáles eran los cambios. Entonces en esa parte perdón, de ese experimento eran en el tiempo de 48 horas. Entonces, pues en el día inicial se colocaron tres rodajas en cada uno de los vasos. En la primera rodaja fueron de 3.5 centímetros de diámetro, con un grosor, todas tres fueron con un grosor de 1 centímetro. Y la rodaja número 1, pues del vaso número 1, 3.5 centímetros. La segunda, 3 centímetros. Y la tercera, 3 centímetros también. Obviamente con una consistencia dura. A las 24 horas volví y tomé los diámetros y la consistencia de cada una. Y pues se dice que el vaso número 1, la rodaja número 1, pasó de 3.5 centímetros a 3 centímetros. La rodaja 2 de igual manera siguió en 3 centímetros, igual que la rodaja 3, con un mismo grosor. En el vaso número 1, que era colocar media cucharada de sal, si no estoy mal, era, pues se dice, el agua lo que hizo fue cambiar de color un poco, cambiar de color, y de cristalina opaca como si estuviera a punto de descomponerse. En el vaso número 2 me pasó que el agua de igual manera seguía cristalina, pero presentaba unas pequeñas burbujas como cuando, cuando uno coloca agua a hervir. Entonces cuando ya va a llegar al punto de ebullición empieza a botar unas burbujitas. Eso me pasó. Y el olor empezó a cambiar un poquito porque esa era la que llevaba 4 cucharadas de sal. Y el vaso número 3 sí no tuvo ningún cambio de ningún motivo, no tuvo cambio para nada. El vaso 1 y el vaso número 2 de las rodajas, pues tuvieron, la consistencia se volvió más blanda y se redujo pues un poquito el tamaño. Dentro de las 48 horas sí ya solamente lo que hizo fue, bueno, en el vaso número 1 sí se redujo el tamaño de 3.5 que estaba, perdón, de 3 centímetros a 2.8 centímetros. Y los otros sí quedaron normal. El agua del vaso número 1 y el número 2 se empezaron a oler bastante maluco y se empezó a crear una nata por la parte de encima. Bueno, eso fue lo que pasó con el montaje de las zanahorias. Con el montaje número 1 y el número 2 se vieron los cambios. El agua de la botella empezó a disminuir en los dos montajes y se empezó pues obviamente a filtrar de la botella al recipiente el agua. Entonces aquí haciendo
pues dándole como solución a las preguntas que están dentro de la guía. La primera dice, ¿qué función cumple el papel celofán en los montajes 1 y 2? Bueno, el papel celofán dentro de los montajes 1 y 2, eh, ese papel lo que hace es como simular la membrana de la célula. ¿Qué hace esto? Hace que, bueno, cuando uno coloca el papel celofán al final del vaso, eh, reitero, hace la función de la membrana en la célula. Lo que hace es que a su vez, como tiene una solución dentro de la botella, por decirlo así, o dentro del recipiente, concentrada de sal, lo que hace el papel celofán es permitir que algunas sustancias ingresen como a la célula, por decirlo así, en este caso ya sea el recipiente, y permite que no pasen todas las sustancias, sino algunas sustancias. Por eso fue que en determinado tiempo se fue midiendo y miró que se iba bajando un poco el nivel. Y en este proceso, pues desde mi punto de vista creo que ocurre el proceso hipotónico, que es la concentración de baja en solutos y tiene mejor concentración de soluto en el medio, o sea, de sal en el medio. Eh, Eso sería ahí la primera pregunta. La segunda dice, ¿cómo se puede explicar los cambios observados en los tres montajes y qué relación tiene dicho cambio? En la homeostasis y osmorregulación. Bueno, en este paso, la homeostasis es una condición interna estable compensada los cambios de su entorno mediante intercambio regulado. Y la, me, y la, osmo, y la osmosis dice que los fluidos dependen de la concentración de los solutos en el fluido. ¿Cómo se puede explicar los cambios observados en los tres montajes y qué relación tiene dicho cambio en los procesos de hemorregulación o homeostasis? Yo digo que se puede explicar en esta pregunta pues que tienen relación, porque en algunas partes de los cambios, por decir en el caso de los vasos, ocurre cuando que en algunas partes se regula, o sea, se pone estable eh, las sustancias, por decir en el vaso número 3 que no ocurre ningún proceso para nada. Y en el otro sí hace relación también porque los fluidos dependen de la concentración de soluto. Digamos, en algunas partes tenía más sal, entonces hace que se deshidrate más rápido la zanahoria. La otra pregunta es, ¿existe relación entre los montajes realizados y el concepto de solución hipotónica, isotónica, hipertónica? Sí existe alguna relación, porque en algunas partes las sustancias de los solutos son mayores y eso hace que se deshidraten las zanahorias, y asimismo en las botellas las sustancias que están más concentradas son las que dejan y las que no dejan pasar, simulando la membrana, lo que es el papel celofán. Y en algo otras lo que hace es que la concentración se iguale y que no pase ningún proceso como lo es en la zanahoria que se dejó en el vaso, que no tenía ninguna sustancia, ni sal ni nada de eso. Entonces creo que existe una relación dentro de estas preguntas, dentro de estos procesos. De todas maneras, muchísimas gracias, profesor. Es usted muy amable por la atención y espero que este video sea de su agrado. Que tenga feliz tarde.